mucho gusto. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Entonces, como tú decías, pues este tema es súper importante y es muy relevante y siempre vamos a encontrar cosas nuevas que van saliendo pues con el pasar de los años y entre más estudios se hagan, más se va encontrando. Eh, bueno, entonces es importante saber que la exposición solar acumulativa va a tener un rol no solo en el fotoenvejecimiento, sino es que se escucha, ay, ¿pueden apagar el micrófono? Apagar los micrófonos porque escucho un ruido. Se escucha una interferencia terrible, Clau, como alguien hablando, grillos, gritos. Bueno, entonces como les decía, la exposición solar acumulativa va a tener un rol no solo en el fotoenvejecimiento, sino también en la carcinogénesis, la inmunosupresión y exacerbación de fotodermatosis que tenga la persona. La mayoría del cáncer de piel no melanoma se debe a una fotoexposición crónica, mientras que el melanoma va a estar relacionado más con una exposición solar esporádica. Esto se cree, pues la explicación es que posiblemente las personas en los países donde hay estaciones, en verano es donde más aprovechan y se exponen más al sol. Y entonces por esta podría ser una posible explicación de por qué se da esto. También es importante saber que a más temprana edad de la exposición solar, mayor es el riesgo de desarrollar en un futuro un cáncer de piel. Fotoprotección se entiende también como modificaciones del comportamiento, tanto como por buscar sombra, utilizar ropa especial, como la aplicación de productos como las pantallas o los protectores solares. Pero no es fácil que la población adopte dichas medidas, tanto por los costos que tienen los fotoprotectores, como por muchas veces la incomodidad de estarse reaplicando el producto o tener que utilizar una sombrilla o una manga larga en climas cálidos. Y la fotoeducación y la fotoprotección deben implementarse desde la niñez. Esto sería ideal pues para que los niños aprendan a protegerse desde tempranas edades. Entonces vamos a hablar algo sobre fotobiología para poder entender un poco sobre todas las especificaciones que tienen los protectores y qué significa cada cosa. Entonces hay unos conceptos claves. Tenemos que la radiación solar es 50% luz visible, 40% luz infrarroja y solo el 9% la radiación ultravioleta. Vemos acá este gráfico del espectro electromagnético, donde vamos a tener los componentes de la radiación solar, donde tenemos la infrarroja, la visible, la ultravioleta. Entendemos por luz visible, es importante este concepto, la que es percibida por los ojos. Tienen estos diferentes tonos de colores, los cuales van a tener una diferente longitud de onda cada uno. Vemos que la radiación ultravioleta va a ser de tres tipos. La radiación ultravioleta C, que tiene un ancho de una longitud de onda entre 200 y 290 nanómetros, está repelida por la capa de ozono, entonces no vamos, digamos, como a tener mucha influencia de ella. La UVB, que va de los 290 a los 320, el 5% va a llegar a la Tierra. Y la UVA, que va entre 320 y 400 nanómetros, esta sí va a llegar directamente. La cantidad de la radiación ultravioleta que tenemos va a variar durante el día. Vemos que la UVA es constante, la UVB sí va a tener un pico al mediodía y es importante esta radiación UV porque es más mutagénica y más citotóxica. El 50% de exposición a la UVA va a ocurrir en la sombra por la reflexión de las superficies y por lo que se puede penetrar por las nubes. Hay unos factores a tener en cuenta porque estos me van a influir en la intensidad de la radiación. Se sabe que las nubes y la contaminación pueden bloquear en algo la radiación infrarroja, pero no la radiación ultravioleta, por eso uno insiste en aplicar el protector así el día esté nublado. También la altitud, o sea, en las zonas altas pues el sol va a dar con más fuerza
y ahí la atmósfera va a absorber menos radiación ultravioleta. En cuanto a la latitud, sabemos que los países que están cerca de la línea ecuatorial van a tener mucho más intensa esta radiación, que incluso va a ser 5 veces más fuerte que en diferentes zonas de la Tierra, como por ejemplo los países nórdicos. Aquí esto se da pues porque los rayos del sol van a estar más perpendiculares. También las estaciones del año van a influir en la intensidad de la radiación, pues va a ser mucho más intenso en verano que en invierno, en los países sobre todo donde hay estaciones. La hora del día también tenemos que las horas centrales, o sea, el mediodía va a ser mucho más intenso que a la media tarde. Y también la capacidad de reflexión de la superficie sobre la que va a incidir el rayo. La nieve va a reflejar un 85% de la luz, la arena un 17% y la espuma del mar un 20%. La hierba y el asfalto son las que menos poder tienen de reflexión, entre un 10 y 2% respectivamente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la interacción luz-piel? Hay una ley que se llama Grotus-Draper que habla sobre que la luz tiene un efecto biológico solo si se absorbe. Entonces acá aparecen los fotones que van a tener tanto propiedades corpusculares como ondulatorias y en la piel van a sufrir tres procesos. Primero el de reflexión que se va a dar por la superficie cutánea. Puede haber dispersión que se produce más en la dermis y el colágeno y por absorción depende de la longitud de onda a la que estemos hablando. Los cromóforos son los que me van a absorber la luz en la piel y la van a transferir para producir o calor o reacciones fotoquímicas. En este gráfico que vemos acá al lado, vemos pues como más simplificado lo que pasa con el fotón. Cuando incide en la piel se puede reflejar, se puede dispersar o se puede absorber y el que se absorbe es el que me va a producir reacciones fotoquímicas que me pueden llevar a una respuesta clínica. Los cromóforos, como les decía, son moléculas que me van a absorber la radiación solar y me van a generar esta reacción fotobiológica. Ellos me van a facilitar la penetración, la presentación, perdón, de fotosensibilidad cutánea. Vemos que las longitudes de onda, pues digamos, entre más profundo, pues mucho más profundo de la piel va a entrar. Tenemos que la UVA es la que más profundamente penetra, diferente de la UVC que vimos que es la que la repele la capa de ozono y la UVB que se queda más entre la epidermis y la dermis papilar. Acá también tenemos una mnemotecnia que me parece importante saberla, la de VB y VA. VB, la B de burning, entonces sabemos que este rayo VB va a producir eritema y quemadura solar y el VA de aging me va a producir más fotoenvejecimiento y carcinogénesis. Los cromóforos, como les decía, pueden ser diferentes moléculas, pueden ser componentes celulares o moleculares, pueden estar entre los aminoácidos, nucleótidos, lípidos, porfirinas, que pueden ser exógenas y endógenas, pigmentos de tatuajes me pueden actuar también como cromóforos y medicamentos fotosensibilizadores como los soralenos. El ADN me va a absorber directamente la UVB y por eso este es un cromóforo al que se dirige la fototerapia cuando la utilizamos más en el contexto clínico, en el manejo de ciertas enfermedades. Tenemos cromóforos endógenos como la hemoglobina, la melanina y el agua, que estos son los que yo voy a tratar de incidir cuando hago terapia cosmética con láser. Entonces, ya pasando a los efectos de la radiación ultravioleta, como les había dicho, la UVB va a llegar hasta la dermis papilar más o menos. Ella sí me va a tener daño directo contra el ADN y este daño directo se va a manifestar en producción de dímeros de pirimidina, ciclobutano, que se van a reflejar en una quemadura solar. Y la UVA, que va a llegar mucho más profundo hasta la dermis reticular, esta me va a producir unas especies reactivas de oxígeno, se va a dar un daño al ADN y va a ser el responsable del fotoenvejecimiento. Tenemos claro que ambos van a incrementar el riesgo de cáncer de piel, tanto no melanoma como melanoma, especialmente del no melanoma. Entonces, ¿qué pasa con el ADN? Como les había dicho anteriormente, el ADN es el blanco principal de la UVB.
Aquí los queratinocitos y las células de Langerhans me van a absorber esta luz UVB y esta al absorberse va a producir los dímeros de pirimidina ciclobutano y los fotoproductos de pirimidona. Estos van a ser como la marca característica del daño del ADN por la radiación ultravioleta. Tenemos que en el 5,6 doble enlace de pirimidinas es el área del ADN que más va a absorber la radiación ultravioleta. Entonces, el fotón que se absorbe va a formar un anillo de ciclobutano entre estas dos pirimidinas en la posición 5,6, dando como resultado un dímero de pirimidina ciclobutano que me va a hacer un daño estructural del ADN que me va a impedir tanto la replicación como la transcripción y con el pasar del tiempo puede manifestarse o volverse cancerígeno. Si esta unión se forma en el enlace 6,4, en la posición 6,4, se va a llamar fotoproducto de pirimidina pirimidona, pero pues básicamente es lo mismo. Aquí para entenderlo más con el gráfico tenemos pues las bases y cuando la luz ultravioleta incide me va a formar estos enlaces covalentes que me van a dañar la estructura del ADN y esto a medida pues que se va acumulando va a generar un daño mucho más grave. Entonces, la radiación ultravioleta me va a producir pues inflamación que va a estar mediada por citoquinas, se puede manifestar como eritema, inmunosupresión e incluso mutaciones que a largo plazo me van a llevar a cáncer de piel no melanoma. También los dímeros de pirimidina ciclobutano me van a desencadenar la expresión de metaloproteinasas de matriz 1 que me va a degradar el colágeno y esto se va a manifestar en fotoenvejecimiento. Estos dímeros de pirimidina ciclobutano epidérmicos y los fotoproductos de pirimidina pirimidona normalmente se van a eliminar por escisión de nucleótidos, que recordemos que es uno de los mecanismos de reparación del ADN. Pero ¿qué pasa con esto? Esta reparación es lenta, dura más de 24 horas. Entonces, si la exposición es prolongada, este daño se va a acumular y no va a alcanzar a ser suficiente este mecanismo de reparación y por esto pues se va a desencadenar en todos los problemas que me produce la exposición repetitiva y prolongada a la radiación ultravioleta. ¿Cuál es el rol de la luz visible? Tenemos que el espectro de la luz visible va entre 400 y 700 nanómetros y esta me va a inducir pigmentación cutánea. No se sabe exactamente el mecanismo por lo cual se produce eso, pero sí se ha visto que la hiperpigmentación que es inducida por UVB se da por un aumento de la expresión en el P53 que me va a producir una melanogénesis. Tenemos que la luz azul violeta, que es parte del espectro de esta luz visible, no va a aumentar la expresión del P53, por lo cual todavía no se sabe muy bien por qué se produce esta hiperpigmentación cutánea. Tenemos que el 38,9% de la luz solar que llega a la superficie terrestre va a ser luz visible. Esta también puede tener un papel en las condiciones que son fotoagravadas, como la hiperpigmentación posinflamatoria y melasma, especialmente en los fototipos altos. Los filtros químicos que hay actualmente no son suficientes ni contra la luz visible ni contra la UVA, que son las dos tipos de onda que van a actuar sinérgicamente induciendo la pigmentación. Tenemos que el óxido de zinc y el dióxido de titanio no micronizados sí me van a bloquear físicamente la luz visible, pero pues sabemos que no son aceptados cosméticamente. Y la luz visible además me va a generar especies radicales de oxígeno, por lo que la adición de antioxidantes me puede ayudar a disminuir estas alteraciones pigmentarias. En cuanto a la protección de UVA, tenemos pues la idea errónea que solo es importante el SPF. Sabemos que el SPF solo se refiere a la protección UVB. La UVA está involucrada tanto en fotoenvejecimiento, como ya lo vimos, como alteraciones pigmentarias, melanoma y fotodermatosis. La mayoría de los fotoprotectores de amplio espectro van a brindar protección contra UVA, pero contra UVA del onda larga o UVA1 sigue siendo pues un problema todavía que no se cubre muy bien. La protección de UVA no se va a definir con el SPF en forma numérica, sino que se identifica en el empaque con un círculo alrededor de la palabra UVA
y significa que la protección UVA es al menos 1/3 del SPF que me esté diciendo el protector. También es importante otras longitudes de onda diferentes a la UV. Tenemos que tienen efectos biológicos adversos en la piel. Como les dije anteriormente, la UVA1 y la radiación no UV, como la luz visible y la infrarroja, pueden tener también incidencia. El óxido de zinc y el dióxido de titanio son una barrera física importante y que sería muy útil contra estas longitudes de onda, pero pues son poco estéticos. La radiación infrarroja va a producir estrés oxidativo y me puede producir también calor, que va a regular al alta las metaloproteinasas de matriz en la dermis, que me van a degradar el colágeno y me van a producir rítides, contribuyendo a esto al fotoenvejecimiento. Y en algunos estudios se ha encontrado que los protectores que se les adiciona antioxidantes muestran prevención contra estas rítides producidas por la radiación infrarroja. Bueno, ya vamos a hablar un poco de las modalidades de fotoprotección. Vemos que fotoprotección incluye varias cosas, no solo la aplicación de filtro solar, es evitar la exposición solar, buscar la sombra, usar en lo posible un sombrero de ala ancha, lentes de sol con filtro UV y protectores solares de amplio espectro. Para recordar un poco qué es el SPF, pues el SPF es la dosis de la radiación solar, esto principalmente se mide con UVB, que se requiere para producir una dosis de eritema mínimo después de que se ha aplicado 2 miligramos por centímetro cuadrado de protector solar, dividido, como está la fórmula acá al lado, por lo que se produce una dosis de eritema mínimo en la piel sin fotoprotector. Entonces tenemos que un SPF2 es más o menos, absorbe más o menos un 50% de radiación ultravioleta, pasando a un SPF 32, que es más o menos el 96.9%, y el SPF 64 va a tener más o menos 98.4%. Vemos que igual sí hay bastante diferencia, pero a partir de 50 no es muy grande la diferencia entre lo que se absorbe de la radiación ultravioleta. Actualmente la FDA va a limitar pues el factor de SPF en el etiquetado a que se nombre SPF 50 más. ¿Esto por qué se hizo? Pues porque ellos dicen que hay un beneficio limitado en la proporción entre un SPF 100 versus un SPF 50 más. Además, hay una alta variabilidad para determinar el SPF en los productos que tengan un SPF más alto, o sea, no está como muy uniforme esto, entonces también puede dar a confusión. Y además, en las personas o en los pacientes hay un potencial de interpretación errónea, que si tienen un SPF 100 están 100% protegidos y esto no es así, entonces por eso se ha limitado al 50 más. Ya pasando a hablar de los filtros UV, tenemos que estos se dividen en dos, en filtros orgánicos o químicos o filtros y también en filtros inorgánicos o minerales. Ellos me van a absorber, dispersar y reflejar los fotones con una longitud de onda de hasta 380 nanómetros y no van a reducir los efectos de la luz visible como nombré anteriormente. Tenemos que los filtros orgánicos me van a absorber la radiación ultravioleta. ¿Ellos cómo van a actuar? Ellos van a activar los electrones a un estado excitado y ya cuando se estabiliza la energía, esta se va a transmitir como calor o una radiación fluorescente, pero que son cantidades insignificantes. ¿Cuáles son los filtros orgánicos? Tenemos varios, los derivados del ácido paraaminobenzoico o PABA, las benzofenonas, entre ellos la más conocida, la oxibenzona, los salicilatos y los cinamatos. Estos se van a dividir en filtros UV, UVA o absorbentes de banda ancha que involucran a los dos. Los filtros UV a menudo se van a combinar tanto para que sean mucho más estables y como para que mejoren el rendimiento en el espectro electromagnético. Y para ser eficaz, ¿qué debe tener un filtro? Que sea estable a la luz solar,
que se disuelva y disperse fácilmente, que permanezca en el vehículo y en su lugar de aplicación, tanto después de la transpiración o la natación. Por esto igual también se han creado pues, los resistentes al agua. Entonces, como se necesita cada vez más agentes de amplio espectro y que sean fotoestables, se han generado una nueva generación de filtros diferentes a los que le nombré anteriormente, como son el Tinosorb M, el Tinosorb S, el Mexoril SX, que es un absorbente de amplio espectro y es fotoestable, y el Mexoril XL, que va a absorber tanto UVB como UVA. Estos los podemos encontrar en muchos de los fotoprotectores que hay en estos momentos, como los de Bioderma, los de Antelios. En la mayoría están estos componentes. El Tinosorb S es un filtro UV de amplio espectro, es muy fotoestable, es soluble en aceite, tiene buena absorción en el rango de UVA y mejora la fotoestabilidad y la eficiencia de los protectores que además tengan avobenzona y que tengan cinamatos. Y el Tinosorb M son partículas orgánicas finas que se van a dispersar en una base acuosa de la emulsión pues, del protector y va a tener tanto los beneficios de ser un filtro orgánico como inorgánico. Y debido a que estas moléculas son grandes, pues es menos probable que se absorban en la piel. La oxibenzona, que es otro filtro químico orgánico, va a absorberme tanto UVB como UVA de corto alcance. Recordemos que UVA1, esta todavía pues no es tan fácil bloquearla. Pero ¿qué pasa con la oxibenzona? Es el fotoalergeno más común de todos los filtros solares, entonces produce bastantes reacciones fotoalérgicas y además se ha encontrado una potencial disrupción endocrina que se ha reportado en modelos animales. En humanos todavía pues no se ha visto este efecto, además de ser un potencial contaminante ambiental porque no se elimina con el tratamiento de las aguas y se ha encontrado en metabolitos de los pescaditos o sea, que tienen efectos antiandrógenos y antiestrogénicos. Es por esto que o sea, en Hawái, en enero de este año, inició su prohibición porque daña también los corales. Entonces, la oxibenzona es muy buen filtro, pero va en desuso debido a todos estos efectos que puede tener tanto en el ambiente como en la vida marina. Y ya pasando a los filtros inorgánicos, estos van a ser óxidos metálicos que me van a absorber, reflejar o dispersar la radiación ultravioleta. Y por sus propiedades de dispersión de luz, hay menos variabilidad en su efecto fotoprotector porque básicamente es como una pasta que se queda y no se va a mover. No hay reportes de reacciones alérgicas y pues los dos representantes es el óxido de zinc y el dióxido de titanio. ¿Qué pasa con esto? Pues son estéticamente poco aceptados, pero actualmente hay nanopartículas, que van a ser mejor aceptadas estéticamente, pero estas me van a dispersar mucho menos la luz visible. Se van a recomendar más que todo en niños por su poca penetración y posterior degradación en el cuerpo, y se sabe que hay ausencia de efectos de fotoalergia y no hay evidencia de fototoxicidad con estas dos moléculas. Bueno, ¿cuánto y cuándo debo aplicar fotoprotector? Entonces, se sabe que la aplicación de una persona normal está por debajo del 20 al 50% de lo que se recomienda. Idealmente hay que aplicarlo entre 15 a 30 minutos antes de la exposición solar, aunque se sabe que recién aplicado igual protege. En los estudios se ha encontrado que el protector va a permanecer en la piel hasta 8 horas post aplicación, pero se sugiere la reaplicación en el caso de que haya sudor, por el contacto con la ropa, por el contacto con la arena, por lo cual sí es importante indicarle al paciente que se reaplique el fotoprotector. El spray es menos aconsejable que la crema o la loción. ¿Por qué? Porque el viento puede dispersar las partículas, lo que me va a hacer que uno se aplique menos cantidad de la que está indicada.
También se suelen secar rápido, entonces no va a dejar ver muy bien dónde no tengo aplicado. No es fácil ver si la aplicación fue homogénea o fue más donde incidió el spray. Y no se ha estudiado riesgos posibles por la inhalación. Entonces, no es que no se deban usar, pero es más aconsejable usarlo en crema o en loción. Lo que pasa es que en spray es mucho más práctico, pero ahí podemos estar dejando partes sin cubrir. Esta foto la encontré en este artículo que me pareció muy importante, me pareció práctica. Lo que se debe aplicar, una guía visual de lo que se debe aplicar en cara y cuello, en el torso, en cada brazo, en cada pierna, está medido en cucharas, y en un cuerpo entero es más o menos como una copita de aguardiente. Obviamente uno ve que pues no nos aplicamos exactamente lo que debe ser. En cuanto a la protección contra la luz visible, como hemos visto, la mayoría de fotoprotectores no van a proteger contra la luz visible. Para que un agente tópico me bloquee los efectos de la luz visible, este debe ser visible, valga la redundancia, consecuencia de la reflexión de los fotones de la luz en la retina. Entonces, el óxido de zinc y el dióxido de titanio en nanopartículas, que como dije, es mucho más aceptado cosméticamente, pero son relativamente transparentes, por lo cual no me van a proteger contra la luz visible. Entonces, para esto se hicieron varias investigaciones y por esto se crearon los fotoprotectores con color. Ellos van a hacer una combinación de filtros UV con base de color. Este color, ¿cómo se va a obtener? Mezclando óxido de hierro y dióxido de titanio pigmentado, que sí me van a funcionar como filtros de luz visible, más no como filtros de UV, pero pues por esto se deben mezclar. Y depende tanto de la oxidación como de la reflexión del óxido de hierro, vamos a ver diferentes tonalidades que me puede dar, que puede ser rojo, amarillo o negro. Y los tonos, para que sea más cosméticamente aceptado, igual a la piel, se obtienen mezclando el óxido de hierro con el dióxido de titanio que está pigmentado. Entonces, vemos ahí que si queremos también tener protección contra luz visible, es importante que los fotoprotectores tengan color. Y de efectos secundarios de estos pigmentos, solo hay 2 reportes de dermatitis de contacto por óxido de hierro, lo cual pues no es significativo. Vemos acá que se pueden usar en los diferentes fototipos. Vemos acá 2 diferentes tonalidades de protector y cómo se ven en los diferentes fototipos. Entonces, si tenemos problemas como melasma, es importante usarlos con tinte. Ya para pasar un poco a las controversias en la fotoprotección tópica, tenemos varias. Entonces vimos que hace como 2 años más o menos salió que podía ser importante y podía tener alguna repercusión la absorción de los filtros solares. Entonces sí sabemos que ellos tienen un potencial para penetrar la piel, los orgánicos, más no los inorgánicos, pero hay datos limitados sobre el potencial, la potencial toxicidad sistémica. Hubo un estudio de la FDA que analizó 6 filtros orgánicos con una N de 24 adultos sanos. Ellos aplicaron la cantidad que se supone que uno debe aplicarse, que es 2 miligramos por centímetro cúbico, al 75, al centímetro cuadrado, perdón, al 75% del área corporal total, 4 veces al día por 4 días seguidos. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que las concentraciones en plasma eran más de 0.5 nanogramos por mililitro, que es el límite que ellos establecen como seguros, la FDA, y que esta concentración estaba desde el primer día de uso, persistiendo hasta 3 días después de la última aplicación. Digamos que podría ser relevante, que indica que pues sí, la concentración en plasma es alta, por encima de lo que ellos consideran seguro, pero no existen datos sobre las consecuencias clínicas de este nivel de absorción. Además, pues fue una N muy pequeña y por esto la FDA continúa recomendando el uso de fotoprotectores. Entonces, si en algún momento algún paciente pregunta, pues sí se absorbe, pero no se sabe todavía, no hay unos datos claros sobre qué puede repercutirme esta absorción. Además,
faltan más estudios. En cuanto a que los protectores pueden ser disruptores endocrinos, como lo habíamos visto, principalmente la oxibenzona y el octinoxanato, pero más que todas esas alteraciones se han visto in vivo e in vitro en animales de laboratorio. In vitro se encontraron posibles efectos antiandrogénicos, proestrogénicos y antitiroideos. E in vivo se encontraron que los estudios no eran concluyentes e incluso contradictorios. Por esto faltan más estudios para decir que me puede en el humano tener problemas, afectaciones endocrinas debido al uso de protectores orgánicos. En cuanto a la deficiencia de vitamina D, entonces siempre se ha tenido como la duda que si entonces una fotoprotección, aplicación de fotoprotección me va a alterar los valores y los niveles de vitamina D. Entonces empecemos porque no hay un consenso sobre los valores óptimos de la vitamina D y el límite como más generalizado entre la suficiencia y la insuficiencia es este, de 50 nanomoles por litro a 20 o 20 nanogramos por mililitro. Esto es como lo que se considera como el corte entre la suficiencia y la insuficiencia, pero vemos que acá hay diferentes grupos y todos tienen un valor diferente. Entonces, como el más usado sería este. Pero se ha encontrado que es poco probable que la fotoprotección afecte la producción de vitamina D, porque la vitamina D sabemos que no solo depende de la exposición solar, sino de múltiples factores, tanto genéticos, la edad del paciente, el fototipo. La mayoría de estudios no me muestran una asociación entre el uso de fotoprotector y la deficiencia de vitamina D, incluso usando regularmente SPF solo mayor de 15. Los estudios también han mostrado que la síntesis de vitamina D ocurre con dosis bajas de radiación ultravioleta, por lo que se puede transmitir suficiente radiación a través del fotoprotector. Además, no siempre, como ya vimos, las personas se aplican la cantidad que debería ser adecuada de fotoprotector. También hay otros comportamientos de fotoprotección, como buscar la sombra, la ropa protectora y las mangas largas pueden tener mucho más impacto en el estado de la vitamina D que solo el uso de protección solar. Y se ha visto en espectroscopia de absorción que la protección UVA no tiene ningún efecto sobre la síntesis de vitamina D. Entonces esto está todavía como que no es que por el uso de fotoprotección voy a estar deficiente de vitamina D. Además, no está como mandatorio pedir niveles de vitamina D, simplemente se piden en pacientes con alguna condición específica, alguna condición fotoagravada que sí exija una fotoprotección estricta. Y lo que decía esta revisión que estaba buena era que si el paciente, tiene que tener fotoprotección estricta, entonces simplemente se da suplemento de vitamina D. No hay que desaconsejar el uso de fotoprotector por los niveles de vitamina D. Otra de las cosas que se había dicho últimamente es que estaba asociado el uso de fotoprotectores con alopecia frontal fibrosante. Esto salió en unos datos de una encuesta que mostraban esta asociación tanto en hombres como en mujeres y se encontró dióxido de titanio pigmentario en los tallos de pelos de los pacientes que tenían alopecia frontal fibrosante. Entonces, lo que se cree es que los filtros UV van a penetrar al infundíbulo y van a provocar una reacción liquenoide que me va a desencadenar en esta patología. Pero la incidencia sigue siendo muy baja y no todos los pacientes con alopecia frontal fibrosante tuvieron exposición a filtros UV, por lo cual no hay pruebas suficientes para establecer una relación causal directa. En cuanto ya a otros agentes de fotoprotección, tenemos pues antioxidantes. Recordemos que el UVB va a hacer el daño directo al ADN mediante la formación de dímeros de pirimidina ciclobutano. La UVA va a hacer el daño y sus efectos van a ser mediados por especies radicales de oxígeno. Y la luz visible puede contribuir hasta el 50% de especies, de especies reactivas de oxígeno, que se generan en la piel. Adicionar antioxidantes
a los fotoprotectores y a los filtros que ya vimos, me va a ayudar a la reducción de estas especies reactivas de oxígeno. 1.7 veces con un SPF 4 y 2.4 veces con un SPF 5. Estos antioxidantes me van a ayudar a modular los efectos de la luz visible porque me van a ayudar a reducir las metaloproteinasas de matriz y la interleuquina 1. Además, son efectivos en reducir la pigmentación que está mediada por la fotooxidación causada por esta síntesis de melanina de novo. Pero ¿qué pasa? Pues no son muy estables. Acá vemos los diferentes antioxidantes, la vitamina C, la E, los carotenoides y la astaxantina, pues son uno de los antioxidantes que se utilizan. Las fotoliasas pues van a ser unas enzimas que me van a reparar estos dímeros de pirimidina ciclobutano. Van a estar presentes en bacterias, plantas y animales que tienen alta exposición a la radiación ultravioleta. En nosotros están ausentes. Y cuando se unen con antioxidantes van a tener un sinergismo y van a reducir aún más los dímeros de pirimidina ciclobutano. Es posible que no sean muy eficaces cuando hay bloqueadores de luz visible intensa porque estas fotoliasas se van a activar con la luz azul. En cuanto a la fotoprotección oral y sistémica, pues uno de los más conocidos es el Polypodium leucotomos. Es un extracto derivado de un helecho que es nativo de Sur y Centroamérica. Va a tener un efecto antioxidante también. Va a reducir la expresión de COX-2 que está inducida por la radiación UV, las mutaciones del P53, la formación de los dímeros de pirimidina ciclobutano y también el infiltrado inflamatorio en modelos animales. Entonces esto me le da un efecto antiinflamatorio y antioxidante a este lecho. Se ha encontrado que previene la erupción polimorfa lumínica, la urticaria solar y otras fotodermatosis. Además, protege el daño de la retina que está inducido por radiación UV y la degeneración macular que está relacionada con la edad y no se han encontrado efectos adversos significativos. Otra es la nicotinamida, es una forma activa de la vitamina B3, es un cofactor del ATP y va a ser esencial en la reparación del ADN. En los queratinocitos se ha visto que va a bloquear el efecto inhibidor de la luz ultravioleta sobre la producción de ATP, lo que me va a ayudar a mejorar la reparación del ADN y va a disminuir así la formación de los dímeros de pirimidina ciclobutano. Se ha utilizado y se utiliza actualmente en quimioprevención de queratosis actínicas y cáncer de piel no melanoma. Su efecto va a durar solo mientras se use regularmente y se usa a dosis de 500 miligramos 2 veces al día. Entonces es una muy buena opción, sobre todo si uno quiere hacer quimioprevención. Y el afamelanotide es el primer análogo sintético de la hormona estimulante de los melanocitos. Este está indicado en porfirias cutáneas hereditarias como la protoporfiria eritropoyética y la protoporfiria ligada al X. Va a actuar aumentando la pigmentación de la piel mediante la producción de melanina, lo que me va a dar mayor tolerancia a la luz en los pacientes que tienen porfiria. Y también se ha visto que acelera la repigmentación en pacientes con vitiligo cuando se asocia a AVB de banda estrecha. Se usa pues de manera subdérmica. Aquí vemos unas fotos de un estudio que se hizo de la AVB de banda estrecha como monoterapia y aquí adicionando afamelanotide y pues se ve que la repigmentación se acelera. Y ya por último, para hablar de la fotoprotección física, algo corto, pues vemos que la ropa fotoprotectora, esta sí hemos escuchado hace mucho tiempo, pero hay que saber que no todas las telas son óptimas. Vemos que, por ejemplo, una camisa de algodón claro va a equivaler a un SPF de 10. En la ropa se mide el factor de protección UV o UFP, que es la medida total de la radiación ultravioleta que va a ser bloqueada por la prenda. No hay un método, digamos, obligatorio de UPF para las empresas textiles. No hay algo pues como muy generalizado, pero sí se recomienda, por ejemplo, en Australia, que para que cumpla las propiedades protectoras debe tener
un factor de protección UV mayor de 15 y en Europa se dice que tiene que ser mayor de 40. Pero un tercio de las prendas comerciales va a proporcionar menos de 12 a 15 UPF. Por esto es importante, pues, si uno compra algo que sea fotoprotector, ojalá de una marca que pueda tener, que sea más conocida, porque si no, pues básicamente no estamos haciendo mucho. Y aquí me gustó este cuadro, que hay unos factores que influyen en la protección ultravioleta de la ropa. Entonces, ¿qué me incrementa la protección? Los tejidos que sean estrechos o sean bien tupidos, las telas que sean gruesas, el denim, o sea, el jean, la lana, materiales sintéticos, materiales secos, los materiales que se encojan después de lavarlos, que tengan, hay algunos que se les puede hacer un tratamiento a las telas especiales, como por ejemplo con tinosor, colores oscuros y telas que no sean blanqueadas. Y lo que disminuye pues es todo lo contrario. Entonces es importante tener esto en cuenta. Obviamente uno sabe que las telas más oscuras dan más calor, pero si uno quiere realmente la fotoprotección debería ser pues como esta señora que está aquí. Ya como conclusión, pues las medidas de fotoprotección incluyen no solo la aplicación de agentes tópicos, sino además medidas de protección física y evitar la exposición solar directa. No solo es importante la fotoprotección UV, sino que también hay que considerar los otros como la luz visible y la infrarroja. Existen filtros orgánicos e inorgánicos, estos últimos con menor aceptación estética, aunque actualmente se disponen de nanopartículas, aunque recordemos que esta nanopartícula, ejemplo de óxido de zinc, va a cubrir un poco menos. La población usualmente utiliza cantidades subóptimas de protector, recordemos que idealmente es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Actualmente no hay una evidencia clara que la cantidad absorbida de filtros químicos causen toxicidad sistémica, por lo cual la FDA sigue alentando el uso de fotoprotección. Los resultados son contradictorios en cuanto a que sean estos filtros unos disruptores Ay, las endocrinos que conclusiones, habitan en Carlos, ¿qué animales, horas más no en son? humanos. Los niveles de la vitamina D no se alteran con la fotoprotección tópica y medir los niveles de vitamina D solo en enfermedades fotoagravadas que requieran una fotoprotección estricta, no solo de filtros, sino de ropa. Los antioxidantes, las fotoliasas y la fotoprotección oral son agentes que van a mejorar el efecto de los filtros orgánicos e inorgánicos, pero no deben ser usados como monoterapia. Actualmente se siguen realizando estudios para conseguir mejores agentes y productos contra la radiación ultravioleta. Entonces espero que les haya quedado claro. Aquí están Ay, mis no, correos. Carlos. Si tienen Ah, alguna pregunta, alguna duda, ahí está. Si algo quieren o si quieren les comparto la charla, me escriben ahí y con mucho gusto. Doctora, muchas gracias. Muy interesante la charla. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron Claro. en el chat. La primera es si los protectores con color se deben aplicar con más frecuencia que los que no tienen color. No, vemos que los filtros a partir de la aplicación pueden durar hasta 8 horas después. Entonces, uno les insiste a los pacientes que se lo apliquen más seguido porque pues obviamente la persona suda, con la misma ropa se la puede llevar, entonces no hay que aplicarlos más veces, pero sí es importante que si tenemos un paciente con melasma o con alguna hiperpigmentación postinflamatoria, sí le recomendemos estos protectores con color. Perfecto, doctora, muchas gracias. La otra pregunta es si los fotoprotectores en polvo se recomiendan. Sí se recomiendan, pero solo como para retoque. Digamos, en la mañana uno antes de salir o el paciente antes de salir debe aplicarse su fotoprotector tópico, crema, loción, bueno, como le sea más estético para su piel. Y en polvo se puede usar para reaplicación, o sea, durante el día. Si la persona igual necesita al mediodía aplicarse otra vez, porque obviamente ya con el sudor se le ha ido cayendo, lo que puede hacer es con un Kleenex limpiar el exceso de sudor
y ahí puede aplicar el fotoprotector en polvo o si prefiere, pues aplicar el protector en crema o en loción que utilice. Pero sí se recomiendan, son buenos. Perfecto, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quiera compartir. Yo igual si quieres, voy a mandarle la exposición a Winnie para que se las pase a ustedes por si la quieren tener. Perfecto, doctora. Yo quería hacer una pregunta Dime. que tengo la duda. En el caso de utilizar la fotoprotección en los párpados, ¿hay, por ejemplo, hay algún efecto en relación por el grosor que tiene la piel en los párpados? De pronto absorción a nivel ocular o algún efecto Pues por el grosor de la piel ahí tan pequeño. claro, eso es un factor importante, por eso no todo se puede aplicar en los párpados, y hay productos especiales. En la revisión que hice no hablaban específicamente en la aplicación del fotoprotector en los párpados, pero debido a que la piel ahí es mucho más delgada, además el riesgo que con el sudor te caiga al ojo no es muy recomendable. De pronto ahí sí uno podría aplicarse un poco en polvo como un retoque, pero en crema no, realmente no es ni siquiera pues muy práctico porque te puede caer al ojo. Lo ideal es que si uno, en lo posible, si va a estar afuera, utilizar lentes con filtro UV, sobre todo también para proteger la retina, ¿no? Ah, ok, perfecto, doctora. Y tenemos otra pregunta acá también. Es si el hidratante tiene color y el protector también, ¿qué se debe aplicar primero? Primero siempre hay que aplicar el hidratante. Igual si tiene color y el protector también, digamos que estaría ahí por los pigmentos haciendo como sinergia. Entonces, primero el hidratante y después el protector. Perfecto, doctora. No sé, alguna otra pregunta, comentario. Igual siento que la charla muy completa, la verdad, bastante interesante y se tocaron muchísimos temas en verdad. Muchas gracias, doctora. Todos están agradeciendo por su charla en el Con chat. mucho gusto. Cuando quieran otra revisión, me dicen y yo con mucho gusto. Bueno, creo que si no siendo más, muchas gracias. Buenas noches a todos y la verdad, muchas gracias por su asistencia. Doctora, muchas gracias. Tenga buena Bueno, noche. con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, Clau, estuvo buenísima. Un gusto inmenso.